Buenas tardes para todos en casa. Me parece bárbaro, ¿sabes qué? Agarrar el toro por las guampas. Esto está circulando, ya hay voces que alertan de que esto, que aquello. ¿Por qué no bajamos un poco, nos ponemos los pies en la tierra, preguntamos, nos informamos y después vemos si sacamos las cuotas o no? Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Álvaro Galeana, Buenas que es tardes. pediatra, microbiólogo e infectólogo. ¿Qué es lo que se viene exactamente? ¿Qué es esta nueva cepa que anda circulando por allí? Yo creo que no, se ha difundido mucho, es una nueva cepa, producto de asociación de dos cepas previas, pero que siguen siendo descendientes de Omicron, de manera que la estructura esencial sigue vinculado con Omicron y eso hay que tenerlo presente a los efectos de la inmunización de las vacunas. Porque Recuérdenos Omicron, recuérdenos a Omicron. Omicron es la cepa que está circulando desde hace al menos 2 años. Post-COVID. Post-COVID grave, digamos. El COVID nunca... Diciembre 20. Post-pandemia, Diciembre 21. pero COVID ha seguido circulando y tiene la capacidad de ir mutando. Pequeñas mutaciones. El virus va haciendo esas pequeñas mutaciones para sobrevivir, o sea... En todo esto, el virus que pretende seguir vivo. Y para seguir vivo, si la inmunidad que recibe de las personas que infecta lo eliminan totalmente, desaparece. Entonces, las pequeñas mutaciones se van progresando para evitar que la inmunidad lo elimine. Entonces, sobre todo lo que hablábamos de la proteína de espica, es la molécula que se pegotea al epitelio respiratorio, a unos receptores específicos ACE del epitelio respiratorio, y a esa proteína va mutando lentamente en pequeñas mutaciones para poder seguir infectando y sobrevivir el virus. No sé si me explico. Entonces, desde un principio, desde la época más grave del COVID, donde las personas se infectaban y tenían una neumonía muy grave, sí, muy rápida progresión y se morían en hilera, después fue mutando un poco el virus, aparecen las vacunas evitan generan una buena inmunidad para ese virus y el virus empieza a mutar y pasamos a una etapa COVID donde lo que predomina es la infección del aparato respiratorio alto o traqueobronquial, pero no el neumocito, no propiamente el parénquima pulmonar. Si ustedes hacen memoria, al principio cuando no había diagnóstico se hacía diagnóstico de COVID por una tomografía de tórax porque daba una neumonía muy característica, había que hacer tomografía de tórax al paciente y ahí se veía y era característica. Hoy en día eso no existe porque ya prácticamente no produce neumonía. Entonces pasó y fue mutando y la inmunidad generada por las vacunas la fue haciendo... A ver si lo puedo traducir. Para cualquiera de nosotros agarrarse COVID hoy es una gripe más. Es una enfermedad viral respiratoria, pero el virus no duerme, como el diablo, no duerme. Entonces sigue buscándole la vuelta. Ciertas modificaciones y esta que aparece ahora a partir de fines de junio, julio, en Estados Unidos andan en el orden del 20-30%, pero en Brasil, en particular en Río de Janeiro, se llega a cifras de 60% y es una cepa que no es necesariamente más virulenta, que podría generar cierto escape inmunológico, o sea, que podría generar que los anticuerpos que tenemos no sean tan efectivos en esta cepa como eran antes, pero por eso digo, sigue siendo descendencia de Omicron. Omicron, tenemos anticuerpos para Omicron. Bien. Y por más que modifique alguno de los aminoácidos de la proteína de espica, que es la que se pegotea al epitelio, sigue siendo efectiva la inmunidad y da una enfermedad que no es más virulenta, no es más grave en el sentido de que no da una enfermedad pulmonar grave, pero se ha asociado con características clínicas algo diferentes. Fiebre, dolores musculares que pueden ser intensos, malestar general, pero se asocia sobre todo con compromiso laríngeo, entonces da disfonía, afonía, dolor de garganta, y eso es muy característico. O sea que hoy en día, si tú me decís, viene una persona que estuvo en Río de Janeiro hasta hace 4 días y está con fiebre y disfonía y dolores en el cuerpo y sensación de que puede ser un COVID, bueno, es posible que sea eso. Lo que nos ha preocupado, no hay en el Uruguay, hasta donde yo sé, hay laboratorios que hacen
el seguimiento, y habrá que preguntarle a las autoridades de salud pública que ellos digan, los laboratorios de referencia, si hay o no hay. En Argentina pero tengo hoy te entendido que hisopan, tampoco doctor. hay. Si hoy alguien llama al médico por gripe, ¿te hisopan? Si no te El hisopan, ¿cómo van a día- saber si hay o no hay? Bueno, esa es una buena pregunta. Si no se hisopan, no hay. Pero siempre hay puestos centinela que están controlando, porque cuando aparece una variante nueva, cuando aparece un virus, por supuesto que no se hisopan, porque tampoco se hisopan los que tienen gripe o BRS. Sin embargo, hay puestos centinela en el Hospital Pere Rosell, en Está puestos bien, que en ahí sí, adultos, para tener que un se hace control. un control para ver qué es lo que está circulando. Y eso se Bien. sabe. Hoy se sabe que, yo qué sé, en niños la mayoría de las infecciones son BRS y si no son influenza. Pero todo más o menos se va sabiendo porque se va siguiendo. En el Hospital Pere Rosell, por ejemplo, sistemáticamente todo niño que ingresa se hace el hisopado y se hace el estudio. Pero no solo para COVID, se hace para todos los virus. Lo mismo en los hospitales de adultos. Cuando ingresan, se hace el estudio porque es importante saberlo. Bien. ¿Y su evolución? La evolución es Como cualquier habitualmente, virus. como cualquier virosis. Cuando aparecen nuevas cepas puede haber más sintomatología al principio, después va retrocediendo, pero como siempre con el COVID. El problema está no en la persona sana, normal, joven y linda que recibe la infección. Está en la persona que tiene factores de riesgo La y que comorbilidad. se ha confiado de que ya el virus no existe y que el COVID es historia, y entonces hay una cosa característica de las inmunizaciones con COVID, es que la vida media de estos anticuerpos disminuye relativamente rápido. O sea, el tipo que se vacuna, la persona que se Entonces, vacuna... ¿hay que seguirse vacunando? Para las personas con factores de riesgo, sí. Mayores de 60 años o con factores de riesgo cardíaco, pulmonar, hepático, renal. Eso es recomendable que se vacunen. Porque estas nuevas cepas, como puede haber cierto escape inmunitario, inmunológico, o sea, que precise más anticuerpos para ser inactivado el virus, es bueno que tenga la inmunidad reactivada, digamos, por una vacuna. Voy a hacer una pregunta, si La me permite, vacuna doctor. que estamos hablando es buena, sigue siendo efectiva. La vacuna que hay en nuestro país es la vacuna que se está usando en el mundo, entonces no habría mayores problemas, pero vuelvo a decir, el COVID en las personas sanas y jóvenes no es un problema. En los chiquilines prácticamente no es un problema, a no ser que tengan factores característicos de riesgo. Pero mayores de 60 a 65 años o con patología respiratoria o cardiovascular puede llegar a ser un problema. Sí, me permite hacer una vuelta de panel. Y yo entiendo que está el doctor enfrente, pero traten de contestarme con la mayor honestidad posible. Acá hay más de uno que calzaría capaz en esa franja, que siguen siendo lindos y todo eso, pero capaz que están con 60 o más. No sé por qué me mirás. Y alguna comorbilidad, yo qué sé. Se van a volver a vacunar, se van a dar una nueva dosis. Hizo mucho ruido los antivacunas, por suerte se ganó y primó la ciencia, pero bueno, no sé, ¿cómo están para seguirse vacunando? ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? ¿Sí? Yo Bien. justo estaba pensando, y era la pregunta que iba a hacer, me he vacunado, ahora, no sé, hará 2 años o 3, capaz que 2 años que no me vacuno, pero justamente con esta información, ¿Hay que vacunarse de vuelta? una vacuna me daría. ¿Están disponibles? Están disponibles. Pero Voy Para y las ¿qué digo? personas Quiero... que tengan factores de riesgo. Por ejemplo, haber sido De acuerdo fumadora al grupo muchos etario, años. O sea, Es un factor no de sé riesgo. si a ¿o no? alguien le dicen no a la vacuna si va y se vacuna. Claro, No sé si ningún centro de vacunación creo que niegue, porque en general el problema que hemos visto es que quedan muchas vacunas y poca gente se vacuna. Pero creo que es viable. Llevo a mis padres, entonces. por Específicamente para las personas con factores de riesgo es recomendable. Pero perdón, ¿y los que tenemos 5 vacunas, tenemos que darnos otra más? Y ¿Cuándo fue la depende del última? tiempo ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última? Si hace 2 años que Cuando te se abrió la vacunaste, quinta los vacuna. niveles de anticuerpos seguramente son bajos. ¿Cuánto dura, más o menos? ¿Eso cuánto dura? Y bueno, se ha recomendado la inmunización anual. Porque Ah, después de está seis listo, a ya 8 está, entonces. meses de vacunarse, Vamos, para el los centro de niveles de vacunación. anticuerpos van descendiendo. Entonces, cuando surgen estas nuevas Sale la variantes, que vuelvo a decir, no necesariamente van a generar grandes problemas, no lo han generado. La OMS no ha planteado que sea
una alerta, simplemente ha dicho a controlar y a evaluar, a observar y controlar, pero van apareciendo nuevas variantes. O sea, lo que sí hay que saber es que es posible que las cosas... No está definitivamente... No se dio vuelta a la página y se acabó el problema con el COVID. Es una Ya enfermedad... nos la habían dicho antes, ¿no? Miren que vino para instalarse y nosotros no sé en qué lugar del cerebro pusimos eso como lo que para pasa poder es que sobrevivir. Es lo que pueda llegar a ser la recomendación de inmunización, si es como la gripe anual, Sí. Claro. y cómo conviven, por ejemplo, la inmunización contra la gripe y contra el COVID, porque después de los primeros años que empezó la vacuna contra la gripe, creo que la mayoría que nos vacunamos todos los años incorporamos que llega abril y nos vacunamos contra la gripe. Exacto. ¿Deberíamos incorporar eso mismo respecto al COVID? Porque, principio. por ejemplo, yo no soy de la franja de preferencia o de con comorbilidades para la gripe, pero sí me vacuno todos los años. No ¿Con va el a COVID generar sería lo grandes mismo? cambios, en principio, para las personas que no están dentro de los grupos de riesgo. Grupos de riesgo, 60 a 65 años en adelante, o comorbilidades, o alteraciones inmunológicas en general. Entonces, repasemos ¿qué es lo que- comorbilidades. Eso qué quiere decir, pensemos que una persona de 45, 50 años, si se vacuna, daño no le va a hacer. No. Pero si no se vacuna, puede tener la enfermedad y será... La lleva. Bien. No está asociado ese grupo con enfermedad complicada. ¿Puede recordarnos las comorbilidades que serían? Patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, patología respiratoria, asma severo, recibir corticoides en forma muy importante, EPOC, lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo lo que se vincule con patología respiratoria recidivante. Bien. Renal, insuficiencia renal, tratamientos con diálisis, tratamientos con medicación inmunodepresora, que es la gente que tiene, qué sé yo, un lupus, con compromiso renal, reciben corticoides, reciben medicación, aquellos que reciben biológicos, los biológicos son estos medicamentos extremadamente caros para las enfermedades reumáticas o renales o hepáticas, enfermedades de mecanismo inmunológico. Esas personas altera el leucocito, la capacidad de responder a las infecciones. Entonces Hay que estar súper atento a todas este listado de comorbilidades, ¿eh? Bien. Y los neurológicos también, ojo, porque en pediatría también A ver. los niños con alteraciones neurológicas también tienen dificultad para mover a veces sus secreciones respiratorias, entonces eso implica que cuando se infectan son más graves y se complican más frecuentemente. Bien, entendido. Pauletti. Sí, doctor, yo leía que hay más de 71.000 dosis aplicadas en lo que va del año y donde la mayor porcentaje son los mayores de 64 años, que son algo así como 54.000, poco más de 54.000. Teniendo en cuenta esta nueva variable o esta nueva variante, que por ahora está fuertemente presente en Río de Janeiro, pero que ya también se está haciendo presente en San Pablo, en el estado de Ceará, también se detectó en Santa Catarina. Exacto. Lo cual genera una preocupación porque van muchos uruguayos, han ido ahora en julio sobre todo de vacaciones y se podría dar ese contagio. Por ahora el Ministerio de Salud Pública no ha informado de casos acá. Pero mi pregunta iba, en las personas que están dentro de ese rango de edad o con esos problemas que usted citaba, ¿qué tienen que ir a un centro de vacunación y pedir que se la den? Habitualmente los centros de vacunación disponen de la vacuna. O sea, es bastante sencillo, digo, para la gente que está escuchando o viéndonos. Sencillo y solamente, si es por el grupo de edad, no precisan llevar ni siquiera certificación médica, pedido médico. Si es por algún específico factor de riesgo, es posible que le soliciten el pedido médico. Eso sí, si son menores de edad, digamos. Claro, si no están dentro del grupo, solamente vinculado a la edad. Claro, o sea, García puede decir Porque tranquilo. de la otra manera con la precisa cédula nada. alcanza, ¿no? También. García puede ir tranquilo que no precisa nada, digo por... Por los niños, por lo infantil, decís, no. Nada. Bueno, la verdad es que mucha gente vino de Brasil hace poquito. Sí, claro. Claro, por Hubo eso mucha digo. movida. Yo tengo una pregunta. Sí. Justamente, si bien se mencionaba que no hay registro, por lo menos hasta ahora, de casos en Uruguay, sería bastante de sentido común que apareciera alguno. ¿Cuáles son las medidas a tomar para las personas que pueden llegar a estar contagiadas? Que el aislamiento clásicas. común, una Aislamiento, semana.
aislamiento, cuidarse, el tema de la transmisión sigue siendo exactamente la misma. Perfecto, tapabocas. Los contactos. Y bueno, por ahora estamos de acuerdo que no hay. Las personas de riesgo, si tienen que estar que tengan factores de riesgo claros, y si tienen que estar en lugares con mucha aglomeración de personas, bueno, si quieren podrían Volvemos a... usar el tapabocas. Yo creo que... Lo que pasa es que las personas en general no estamos viendo que muchas usen el tapabocas, aunque los veamos resfriados o lo que sea. Y esto me parece que va a ser como difícil, y además al no haber hisopado masivo, la mayoría de las personas contagiadas no van a saber que están contagiadas. Yo creo, tampoco ni siquiera creo que sea necesario un hisopado masivo hoy en día, porque hoy en día COVID no es un problema de salud en nuestro país. Hoy en día los problemas de salud han sido vinculados infecciones respiratorias, esencialmente influenza, y se ha promovido mucho la vacunación de influenza. Hoy en día en niños hay influenza, pero también hay mucho BRS. Se ha hablado y se ha promovido mucho la inmunización de madres embarazadas entre las 32 y 36 semanas para evitar la bronquiolitis por BRS. Está ahí sobre el escritorio la eventual disponibilidad del nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal para aquellos niños que no han recibido vacuna su madre, para evitar la bronquiolitis por BRS, que también es Perdón mi ignorancia, ¿BRS es? Virus respiratorio sincitial. Es el productor de bronquiolitis en el lactante, que es una enfermedad que puede ser severa, que es el gran dador de pacientes a los CTI de niños, pero también es un agente generador de descompensación respiratoria en los adultos, en particular en los adultos mayores. Así que, porque los abuelos se infectan de sus nietos, los niños van a las guarderías de 2, 3, 4 años y después se infectan tanto al abuelo como al hermanito chiquito, al recién nacido en una casa. Y ahí es el origen de las infecciones. Una consulta, si uno se contagia de esta versión Frankenstein, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto dura el cuadro? La enfermedad dura lo mismo que cualquier COVID, 2, 3, 4 días. El COVID como tal es una enfermedad que, no olvidar que 5 o 10% tienen el fenómeno post-COVID. Entonces, esos son los que terminan con patología respiratoria persistente durante 1 mes, 2 meses después de haberlo tenido, o a veces compromiso neurológico, esa niebla mental que se dice que pueden tener y que pasan meses y que puede ocurrir. Por eso, COVID sigue siendo algo a respetar, porque si vamos a cifras de infectados COVID y mortalidad y cifras de infectados influenza y mortalidad, sigue siendo mayor el porcentaje de personas que se mueren vinculados al COVID cuando están infectados, cuando tienen una enfermedad activa. Y dígame, el famoso COVID crónico, ¿existe? Eso, es el post-COVID. Pero usted habla de persistente y uno imagina un punto final. Ahora, crónico pero no tiene punto final. Un porcentaje que no queda muy claro cuánto queda crónico, pero puede llegar a durar 1 año. Posterior al COVID, la sensación de falla respiratoria, no fallo respiratorio que haya que entrenar, digo, de sensación de falta de aire, de molestia cuando se hace un deporte, o las sensaciones neurológicas, y eso lo hemos vivido y lo hemos tenido en nuestro país, sin duda. Bien, nos queda 1 minuto, ¿es breve, Edgardo? Sí, justamente hacía referencia que iba a preguntar eso. Nosotros tuvimos 2 grandes ondas de infección, digamos, o de la pandemia. La primera con contagiosidad alta, pero alta mortalidad del 1-2%, ¿no? Para los no vacunados. Y luego esta segunda onda de Omicron, que tenía alta contagiosidad, pero una mortalidad 10 veces menor, andaba, porque creo que en 1 por 1000. Ha disminuido por el sitio biológico donde infecta el virus. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que el grado de esta variante, el grado de mortalidad andaría en en ese porcentaje para los no vacunados. Sí, ¿no? Exacto. 1 en 1000. Sí, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa cuando se disemina mucho. Es muy loco, muy temerario retomar un poco el tapabocas, no sé, en el cine, en el teatro, en los lugares muy concurridos. Eso hay que hacerlo cuando todo el mundo está convencido, porque las obligatoriedades, la presión para obligar gente es difícil. Sí. Digo yo, hoy en día, vuelvo a decir, COVID no es hoy un problema de salud. Pero más allá de COVID,
De cualquier peste en la vuelta. Y bueno, es eventualmente, así como se A riesgo previene que el te COVID, digan, se mirá la previene ridícula, no influenza importa, y pero... se previene el BRS Sí, con el obvio. tapabocas. Por eso, Ah. o sea, bueno, cada cual toma la info. cuando Doctor Galeana, muchísimas gracias de verdad Por favor, habernos un placer. acompañado en este segmento del programa. Antes de seguir, quiero comentarles las novedades que tiene Sorry Fácil para vos. Mira. ¿Querés recuperar la confianza al sonreír? En Sorry Fácil tenemos la solución. Aprovechá la jornada de implantes con evaluación completa, descuentos exclusivos y financiación a tu medida. Sorry Fácil, líder en implantes dentales. Ahora también en las piedras.